Bienvenidos a nuestro estudio del texto de un curso de milagros. Hoy daremos inicio al capítulo número 4. En el capítulo 3 estuvimos viendo que la expiación o reconciliación realmente no necesita sacrificio, que era simplemente el paso natural que debía dar el Hijo de Dios para poder acercarse a su Padre, el Hijo pródigo regresando a casa. Vimos que para que los milagros se den en nuestras vidas, necesitamos una percepción verdadera. También nos dimos cuenta que esa percepción nos llevaría hacia el conocimiento, que no eran lo mismo, pero que la percepción verdadera abría la puerta al acceso hacia el conocimiento y por eso es ella la que tiene que iniciar el cambio. Esa es nuestra percepción, donde debemos comenzar con el trabajo. Notamos luego en otro de nuestros encuentros acerca del error y el ego, cómo el ego siempre va a llevar nuestra mente a que esté completamente errada y que tenga miedo. Por eso es necesario que vayamos más allá de la percepción, que definitivamente apuntemos a el Padre, que apuntemos a una relación más constante y consciente con Dios. Notamos luego, acercándonos al final del estudio de nuestro capítulo 3, el problema de los juicios y de la autoridad. Los juicios son los que no nos permiten tener paz. Además, son tremendamente agotadores. Esos juicios nos llevan a negar la autoridad del Padre y nos colocan bajo el autoritarismo del sistema del ego, donde nosotros perdemos nuestra propia autoridad. Por lo tanto, nos decía hacia el final ese encuentro, el problema entonces en realidad es un problema de autoría. ¿Quién crees que es tu autor? Si sigues creyendo que te creaste a ti mismo, que eres proveniente del ego, no vas a poder comprender ni lo que enseña un curso de milagros, ni avanzar realmente en el camino de los milagros. Finalmente, nos dimos ese estudio de la creación en contraposición a la fabricación de una imagen propia. Somos seres creados por Dios como infinitos, como amorosos, como luz. Lo que el ego máximamente nos puede ofrecer, porque no puede ofrecernos nada más, es que cambiemos el concepto que tenemos de nosotros mismos y sentimos que eso es algo como nuestra autocreación. Y definitivamente es un engaño muy bien elaborado. Hoy iniciamos capítulo 4, las ilusiones del ego, y vamos a ver la introducción de este capítulo que es muy cortita. Vamos a compartir pantalla para iniciar nuestra lectura. Dice así: la Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. Dentro de los evangelios, Jesús le proponía esto a las personas. Si alguien te pide que camines con él 1 milla, no vayas 1, ve 2. Te voy a contar de qué se trata eso. Resulta que como los judíos en la época de Jesús habían sido conquistados por el Imperio Romano, los romanos, aunque permitían que los pueblos que conquistaban continuaran con sus religiones y relativamente con sus vidas de una forma normal, para hacerlos sentir que habían sido conquistados y que estaban bajo la autoridad de Roma, les imponían ciertas reglas. Al fin y al cabo, las conquistas implicaban esclavizar al otro pueblo. Una de estas reglas era que si algún ciudadano romano encontraba a un judío y este ciudadano romano iba con
algún paquete, iba con alguna carga, le podía exigir al judío, bajo las reglas de Roma, a pesar de que estuvieran en el territorio de Judea o la ciudad de Jerusalén, le podía exigir que lo acompañase 1 milla cargando las cosas que él no podía o no quería cargar, llevando sus cosas. Y el judío tenía que aceptarlo, o si no, sería encarcelado o azotado. Así que debían hacerlo, sí o sí. Esa era la regla, caminar 1 milla. Los judíos y las personas de ese entonces ya tenían muy bien claro cuánto tiempo y cuánta distancia era caminar 1 milla. Así que de mala gana aceptaban la orden que les daba ese ciudadano romano, tenían que llevar ese paquete allí con nada de gusto, por supuesto, cargándolo, y apenas se cumplía la milla, ya el ciudadano romano perdía el poder sobre el judío y ahí tenía su paquete y el judío se podía ir libre. Pero había tenido que caminar 1 milla. 1 milla es un poco más de 1 kilómetro. Y Jesús les dice a los que lo están oyendo, aquel que te pida que camines con él 1 milla, ve 2. ¿Por qué Jesús hacía esta solicitud? Estamos hablando de alguien que enseñaba el perdón, la reconciliación y dejar de ver a los demás con odio. Dejar de sentir que tenían que hacer las cosas por obligación y que comenzasen a verse y volverse cada vez más amorosos. ¿Qué tal si ese encuentro era una oportunidad para lograr esa meta? Verse más amorosos y serlo. Ayudar a alguien que realmente lo necesitara. Dejar de mirar con odio al otro, aunque fuese el pueblo que lo había conquistado. Esa reflexión es la de Jesús y por eso nos recuerda esta lectura al comenzar, que la Biblia dice que cualquiera que te pida que camines con él 1 milla, pues que lo acompañes 2. La idea no es que lo retrases en el viaje, sino que lo acompañes, que progreses con él. Y por eso nos dice, si te dedicas a alguien, si empiezas a ver con amor a alguien, eso te va a llevar a ti a un progreso mutuo. Así que aquí comenzamos con nuestro compartir en la pantalla. Si alguien te pide que lo acompañes 1 milla, ve 2. Deja de hacer las cosas de mala gana. Mira todo lo que ocurra en tu vida y cada encuentro como una oportunidad de ayudar, de crecer tú, de dejar odios, resentimientos, de ver la vida de una forma diferente, de percibir distinto. La dedicación a otro conduce a un progreso mutuo. Tan solo esa frase debería llevarme a mí a, de verdad, por lo menos intentarlo. Así que nos dice después, el resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que si se entiende correctamente es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. El curso de milagros fue escrito en inglés. Así que hay un juego de palabras allí de lo que es la inspiración, que en inglés se acerca, pareciera acercarse mucho a inspirado en espíritu. En español, en castellano,
esa palabra proviene del latín y no tiene esa misma connotación, así que es un juego de palabras, pero es un juego de palabras muy interesante. Y desanimado, ánima, alma, implica precisamente lo contrario. O estoy en el espíritu o estoy sin alma. Así que aquí viene este juego de palabras a decirme, cuando te dedicas a otro, estás realmente inspirado. Cuando no lo haces, estás en un estado totalmente diferente. Estás sin alma, estás desanimado. Claro, haces las cosas de mala gana, no tienes interés y tu falta de amor te lleva a ti definitivamente a la infelicidad. Estar inspirado es estar en el espíritu, estar desanimado es estar en el ego. Estar en el espíritu e inspirado es estar en sí mismo, el verdadero sí mismo, en mayúsculas. Estar en el ego es estar en el sí mismo que se ve separado y que solamente encuentra enemigos por todas partes. Continúa nuestra lectura en el párrafo 2. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu es que has decidido acatar las palabras detente y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Así que, con lo que llevamos en el primer párrafo, nos encontramos con la siguiente reflexión. Si ya yo sé cómo es estar inspirado y de qué manera lo alcanzo en una dedicación a otro, y ya sé que estar desde el ego es estar desanimado, entonces viene esta pregunta, ¿y tú desde dónde hablas? ¿Desde dónde actúas? ¿Desde el ego o desde el espíritu? ¿Desde la inspiración o desde el desánimo? Y sigue diciendo, si sigues desde el espíritu, estás reconociendo a Dios y tu dependencia de él. Detente y reconoce que yo soy Dios, es otra palabra bíblica. Al principio el curso de milagros nos lanza diferentes frases de la Biblia para que veamos una interpretación amorosa de ellas. Si estoy desde el ego, entonces estoy definitivamente renegando del conocimiento. Y si estoy desde el ego, voy a estarme embarcando en viajes inútiles, haciendo cosas que no me van a llevar a ninguna verdadera felicidad o paz interior, que es para lo que se supone. Me embarco en viajes de mi vida diariamente. Quiero hacer esto porque deseo ser feliz. Quiero hacer esto porque deseo lograr aquello. Quiero lograr y pareciera que estoy dando vueltas en círculos. Como que estoy nadando y no llego a la orilla. Como que estoy corriendo y corriendo con mi mayor esfuerzo y nunca logro la meta. Ese es el tipo de viajes al que el ego te lleva. Y son viajes a los que el espíritu nunca te llevaría. Todo lo contrario. Párrafo número 3. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Tienes dos posibilidades. Acuérdate que ya habíamos visto una conexión donde nos decía, ojo, no fue la crucifixión la que abrió las puertas a la reconciliación, a la expiación con Dios. Fue la resurrección la que lo hizo. Recuerda que también vimos ahora en el capítulo 3 esta reflexión de la expiación no te está pidiendo sacrificio. No se requiere que tú también seas crucificado. No se requiere que tú tengas que estar sufriendo. Deja de viajar hacia la cruz. Ya Jesús cumplió ese papel en tu lugar y el mío, precisamente para enseñarnos que no se necesita de la crucifixión, para enseñarnos que Él lo que necesitaba era dar ese paso
como un ejemplo para que pudiéramos ver amorosamente a los demás. Míralos, Padre, no saben lo que hacen. Los amo. Incluso en el último momento de su aparente vida física, antes de fallecer, Jesús se acuerda de otro y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, a pesar de todo lo que estaba viviendo. Y ese es el ejemplo que necesitamos de la cruz y nada más. Porque el verdadero paso que nos llevó a la reconciliación con Dios es la resurrección. El darnos cuenta de que es imposible que el Hijo de Dios muera. Y tú eres el Hijo de Dios y la hija de Dios. Que no soy un cuerpo que puede ser azotado, clavado y fallece, sino que soy un espíritu que simplemente en una experiencia humana puede parecer sufrir, pero que en realidad no tiene por qué. ¿Se está comprendiendo? Así que no sigas caminando hacia la cruz, dirígete a la resurrección. Deja de ir por el camino del sufrimiento, del dolor, del sacrificio, no es necesario. La lectura dice, hasta que no lo hagas, hasta que no te acerques a la resurrección y dejes de caminar hacia la crucifixión, estarás desperdiciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o de la muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. Ir hacia la cruz en este vocabulario, en esta reflexión del día de hoy, ir hacia la cruz, seguir caminando hacia la cruz en tu diario vivir es acercarte y mantenerte en la separación, en sentirte sin poder, desanimado, en esforzarte y esforzarte por lograr algo que parece escaparse de tus manos a pesar de parecer verse tan cerca. No es más que crucificar tu cuerpo, acercarte a la muerte física y nada más. Y sigue. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí en este curso de milagros se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. El mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Imagínate, nuevamente pensemos en Jesús en ese momento incluso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni yo te condeno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la cruz Jesús veía a sus hermanos amorosamente en esos momentos tan extremos. Tú y yo que vivimos situaciones menos extremas, ¿por qué preferimos el camino del odio, del agotamiento, del desánimo? Cuando Jesús ya superó todo por nosotros y nos brinda precisamente su éxito para que lo tomemos en su nombre. El mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no lo hagas, te crucificarás cuantas veces quieras. Empezaste este curso de milagros y este curso precisamente pretende enseñarte eso. Que no tienes que crucificarte más, que no tienes que sufrir más. El capítulo 4 nos llevará a avanzar en esa comprensión. Muchísimas gracias por tu compañía. En nuestro próximo encuentro veremos el subtítulo 1 del capítulo 4 que se titula La enseñanza y el aprendizaje correctos. Muchísimas gracias y bendiciones.